Novedades Yucatán presenta Más Salud con el Dr. Eric Ojeda. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos un día más aquí a su podcast Más Salud, en tu casa Más Novedades Yucatán. Y en esta ocasión me siento bien honrado por tener presente a un gran psicoterapeuta, el Dr. Gabriel de Cáceres. Y pues este tema de hoy es la terapia transpersonal o la psicología transpersonal que le llaman. En esta ocasión, la verdad es que me siento muy honrado porque siento yo que el doctor Gabriel de Cáceres es una persona fuera de serie. Nada más escuchen algo de su currículum porque la verdad es que no es algo fácil de encontrar. El doctor Gabriel de Cáceres es psicoterapeuta de la Universidad de Politécnica de Cataluña. Ha estado en algunas universidades de Florida, en algunas universidades de Madrid, España, y prácticamente tiene muchos másters en la cuestión del sistema Reiki, que es un sistema tibetano. Tiene una certificación en numerología pitagórica y también tiene un certificado de kinesiología holística, que bueno, se me hacen cosas demasiado profundas y muy interesantes que ahorita vamos a platicar algo de ellas. Y en este último año he estado cursando un tema de la psicología transpersonal, que al final de cuentas eso lo está llevando a través de una universidad por ahí de la India, ¿verdad? Pues bienvenido, Gabriel, un verdadero honor tenerte aquí con nosotros para platicar algo que la verdad es que no todo el mundo sabemos, pero yo creo que es algo muy importante que indirectamente todas las personas vamos cultivando algo de lo que nos vas a platicar. Muchísimas gracias, Eric, por invitarme aquí a tu podcast. Estoy muy contento de estar aquí y de compartir con todos ustedes lo que es la terapia y la psicología transpersonal, que me apasiona tanto. Perfecto, es lo que necesitamos. La verdad es que ese énfasis de entrega y entusiasmo hacia un tema en particular, la verdad es que a nosotros nos encanta ahora sí que desmenuzar poco a poquito todos estos temas. Y pues bueno, entrando ya un poquito en calor, muchos de nosotros sabemos que la vida, y con este tema de la pandemia, hicimos una introspección personal hacia muchas cosas que nos desagradaban o que salieron a la luz, a veces cosas que no sabíamos que hacíamos mal, o de repente personas que están viviendo con nosotros y hacían cosas que nos afectaban porque la convivencia incrementó y muchas cuestiones del interior empezaron a salir a la luz y mucha gente cambió su metodología o su pensamiento. Y para todo esto, muchas cuestiones de la psicología y muchas cosas que muchas personas a veces incluyeron, han caído en el tema del divorcio, han caído en el tema de, no sé, de cambiar su forma de ser, su pensamiento, su forma de ejercitarse. Pues viene un poquito arraigado a esto que tú quieres empezar a comentarnos. Y te quiero hacer una primera pregunta. ¿Qué es la terapéutica o la psicoterapia transpersonal? ¿Qué nos hablas de ello? Bien, lo que te puedo decir así un poquito en corto, que la terapia o la psicología transpersonal es algo que va más allá de nuestra personalidad y de nuestras actividades comunes. El hombre puede resolver tener un trabajo, tener una vida, tener una casa, un matrimonio o estar soltero y estar bien en su psicología convencional. Y luego, ¿qué necesitamos? ¿Para qué nacimos? ¿A dónde vamos? Y las interrogantes que se han hecho los seres humanos durante toda la existencia, ¿no? Entonces podríamos decir que la psicología transpersonal no es algo nuevo, es algo de siempre y que los antiguos Platón, Pitágoras, Da Vinci, todos ellos podríamos agregarle notas transpersonales a sus vidas, ¿no? Ok, pero cuéntame un poquitito. O sea, el tema que se escucha, ¿no? Transpersonal, es una psicología transpersonal. Exactamente, si la gente lo quisiera entender, que es un tema, pues entiendo que es muy, muy complejo, ¿no? Porque ahorita vamos a intentar hablar de una gran complejidad, porque sé que es así. Y quiero que tú nos vayas ayudando paso a paso a entenderlo. Realmente es una cuestión donde una persona interviene, como en tu caso, y afrontas a una persona y analizas su vida, analizas por qué hacer ciertas cosas o por qué no debe hacer otras cosas, tomas decisiones. Sí. ¿En qué trata más o menos esta terapia que es tan novedosa, digo yo, aunque sea muy antigua, pero al final de cuentas la gente tiene que entender, bueno, ¿y yo lo necesitaré o necesitaré un psicólogo? ¿O en qué punto me puedo apoyar en una persona como tú, que es una persona fuera de serie? O sea, ¿en qué punto tus consejos, tu sabiduría, tus conocimientos pueden ayudar a otra persona? Bueno, primero que nada, gracias. Yo no me considero nada fuera de serie. Creo que todos los seres humanos somos iguales y que todos tenemos las mismas capacidades para estudiar y desarrollarnos. Y segundamente, si nos ubicamos en el espacio-tiempo, la psicología transpersonal viene después de un movimiento como el conductismo de Watson y como el psicoanálisis de Freud. Entonces, después de estos dos movimientos muy importantes en la psicología actual, nos vamos a la tercera fuerza de la psicología, que sería el humanismo
de Abraham Maslow, ¿no? El mismo Maslow fue el que dijo que venía después de su psicología humanista una cuarta fuerza. Estaba haciendo una predicción a la humanidad, al futuro, de lo que sería la psicología para los seres humanos, ¿no? Entonces la psicología transpersonal nos viene a explicar y nos viene a decir cómo puede una persona experimentar estados amplificados o diferentes de conciencia de lo que normalmente experimentamos, ¿no? Cuando una persona es capaz de pintar, por ejemplo, un cuadro y de caer como caía Van Gogh en un estado diferente de conciencia, Correcto. en su época no se le comprendió, ¿no? Se dijo que era un esquizofrénico, ¿no? Si tú conoces la historia de Santa Teresa de Ávila, vas a ver que tiene éxtasis de conciencia, o sea, cae en diferentes estados de conciencia. Pero esto es algo común para el mundo de Asia, ¿no? Ellos ven al ser humano como un alma que toma un cuerpo. Pero en nuestro mundo occidental somos materialistas. Lo vemos al revés. Vemos que somos un cuerpo que, como si fuera un aditamento, tiene un alma. Entonces, yo creo que en ese punto nos podríamos ubicar en lo que es la terapia transpersonal. Estamos reconociendo lo que antes se diagnosticaba como una enfermedad. Correcto. Y en algún punto lo que me intentas decir al final de cuentas, que esta manera de controlar la conciencia, de amplificar ciertas vibraciones o cierta forma o capacidad de concentrarse, viene a la par para decir, bueno, necesito yo esto para yo potencializar mi ser, o sirve como para yo cambiar de forma de pensar para ser mejor. O sea, no sé si me explico. ¿Cuándo yo voy a necesitarte? ¿En qué punto me puedo dar cuenta en el ajetreo de la vida diaria, del trabajo, de los hijos, del movimiento, del estrés, del trabajo? ¿En qué momento yo puedo decir, ok, yo debo de amplificar mi conciencia, o tengo un problema, estoy pensando todo el tiempo negativo, estoy muy estresado, no sé cómo modificar mi conducta? ¿En qué momento yo puedo recurrir a un servicio de terapia transpersonal o cuándo no? Yo creo que todos los seres humanos, de alguna manera, en un momento de nuestra vida, necesitamos una terapia transpersonal o necesitamos meternos en el mundo transpersonal para explicarnos qué somos, por qué estamos aquí, qué queremos, a dónde vamos. Ok, entonces entiendo yo que es como una manera de responder ciertas preguntas que a veces están allá y no nos hacemos a nosotros mismos. Y de alguna manera necesitamos refrescar o abrir otras puertas que pudieran estar cerrándose porque estamos un poco, no sé, estresados o ciegos ante la rutina diaria. Sí, realmente sí nos estamos tal vez cerrando a un mundo de posibilidades cuánticas, ¿no? O sea, la física cuántica viene a apoyar todo lo que es la psicología transpersonal, ¿no? ¿Y desde qué punto de vista? Desde muchísimos. Uno de ellos muy importante es el observador. Okay. Sí, más o menos te envía algunos datos del observador. Sí, que me parece muy interesante y se aplica para muchísimas cosas. Y quiero que lo desgloses un poquito. Sí, y el experimento de la doble rendija, ¿no? Entonces, allá vamos a ver que cuando nos observamos, aquí dicen observar un experimento, ¿no? Pero cuando nos observamos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta de cómo las cosas suceden de diferente forma. Correcto. Es como decir que alguien nos esté filmando nuestra vida día a día y que al final de cuentas nosotros dijimos, hicimos esto, pero esto, y veamos nuestra vida proyectada y digamos, chispas, no es la conducta que debería ser o no es lo que yo pensaba que hacía normalmente. Completamente, es así. Nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos que es completamente errónea. Nosotros creemos que somos buenas personas, que todos nos deben de querer, que todos nos deben de reconocer, que lo que hacemos todo el mundo tiene que reconocerlo. Siempre volamos. Una expectativa alta. Una expectativa, sí. Y fíjate que ahorita que comentas eso, en muchas ocasiones he leído por allá que mucho del reconocimiento que a veces busca una persona es la capacidad de ser reconocido por algo. O sea, él es buen, no sé, buen doctor, él es buen albañil, él es buen... Y la persona quiere tener ese reconocimiento, de alguna manera es algo que uno busca, ¿no? Y a veces no siempre es algo que le llega, podría ser, ¿no? En este punto, Gabriel, me parece muy interesante comentar todo este tema de la metodología de observarte a ti mismo, de qué manera tú lo puedes aplicar para que las personas puedan, ahora sí que tener ese espejo y verse y decir,
hey, estoy errando en el comportamiento o estoy errando en la forma en la que pienso. O sea, ¿en qué momento podemos hacer ese cambio para que las personas digan, debo hacer una introspección, un análisis interior y decir, realmente estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Realmente vale la pena hacerlo? ¿Vale la pena despertarme? ¿Vale la pena funcionar en esta sociedad? ¿Cómo poner ese espejo Sí, para que la gente diga, creo que la verdad es que no todo es superficial y a veces lo más sí. importante es la sencillez y lo más sencillo y cosas como admirar algo, ¿no? Podría ser. Cierto, nada más que la sencillez es algo a lo que hay que llegar es algo a lo que hay que encontrar. Hay un adagio antiguo que dice busca la verdad y la verdad te hará libre. Y yo siento que buscando es como vamos a encontrar. Si nosotros nos quedamos en un robot psicológico y nos quedamos en un punto de conformismo y de decir, nah, pues es que sea la suerte y que sea el destino, o Dios me castigó, o Dios quiso que suceda, ay, pues ya Dios quiso que sea así. Eso no es así, Claro. eso no es así. Existen mucho de descuido en nosotros, en nuestras vidas, en la que no nos hacemos responsables por nuestras vidas. ¿Tú piensas que hay un destino en las personas o tú piensas que tú tienes el libre albedrío de que pueda suceder muchas cosas? ¿Cuál es tu orientación en ese aspecto? Hay otro adagio muy, muy bonito que dice, el destino está en tus manos. O sea, ¿tú piensas que realmente el ser superior nos da la capacidad para poder... Yo creo que Hay una hay libertad? bastante de libre albedrío y que hay bastante de descuido en nosotros y hay mucha comodidad de echarle la culpa al destino, a Dios, Dios me castigó, Dios no quiso, todo esto, O ¿no? me tocó una mala persona a mi lado, o esa Sí, influencia. Y fíjate qué interesante el poder de alguna manera hacer una pausa, ¿no? De decir, bueno, es momento de que si mi vida está en un toro mecánico y estoy ahora sí que sin parar todos los días, de repente yo creo que ese tema de la espiritualidad es que nos llegó ahora sí como indirectamente después de la pandemia, que muchas personas hicimos como un refresh de valorar sí. lo que es importante. En este tema, ¿cómo considerarías que una persona puede hacer una pausa y decir, bueno, voy primero yo a hacer un análisis interno, porque realmente se necesita, porque es parte del humano? ¿Y en qué punto necesito acudir a una persona que me pueda ayudar a potencializar esas vibraciones o esa energía o esa forma de ver las cosas, ¿no? ¿En qué momento tú piensas que se podría hacer esa introspección o cómo podemos llegar a ella? Yo siento que en un momento de humildad, en un momento en el que nosotros reconocemos que necesitamos a nuestros hermanos, a las personas, necesitamos desarrollarnos, ¿no? No venimos al mundo así nada más. Hay una madre que nos carga durante varios meses y después con su esfuerzo y con el nuestro por vivir salimos a la vida, ¿no? Sí. Entonces, si necesitamos a alguien que nos ayude, evidentemente tenemos que buscar bien, tenemos que estudiar bien quién, porque en este momento en el que el mundo está en un terrible caos existencial, uno puede caer también, obviamente, en muy malas manos, ¿no? Sí, por Y tú lo supuesto. sabes también en la medicina como en la psicología, y creo que en la psicología es pues igual de peligroso, ¿no? Porque ahora se anuncian personas que te pueden vender todo tipo de drogas o enteógenos o todo tipo de estas cosas para que tú tengas un estado alterado de conciencia. Y son personas que no tienen ninguna preparación y son personas que te van a llevar a un estado psicótico, ¿no? A un estado peor que como estabas. Oye, y en estas terapias transpersonales, normalmente uno está en un tema de una plática de tú y yo, o es un momento donde una persona se acuesta, habla de ella. ¿Cómo se manejan estas terapias normalmente? Bien, los estados amplificados de conciencia, por lo menos de la escuela de donde vengo yo, se trabajan con diferentes tipos de pranayama, que es una forma de respiración. Stanislav Grof, que sería el representante actual de lo que es la psicología transpersonal, él desarrolló un sistema que se llama la respiración holotrópica, Correcto. en el que por un tipo de hiperventilación tú puedes acceder a un estado amplificado de conciencia. Y ese estado de conciencia es una cosa donde yo realmente estoy consciente o se distorsiona la conciencia. Todo el tiempo estás consciente. Correcto. Todo el tiempo estás Y consciente. no hay que tomar ni una sustancia ni nada. Eso simplemente Nada. es una cuestión nada más de ventilarse. Y en ese punto tú haces una introspección personal. O sea, haces una introspección la persona de sí mismo o tú vas preguntando ciertas cuestiones
de la terapia? ¿Cómo se maneja? Bien, existen diferentes tipos de meditaciones guiadas también, Okay. para saber y entrar en puntos específicos que quiere trabajar la persona, y otras veces el mismo ser de la persona la lleva por esas ansias que tiene de resolver ese problema a resolverlo, ¿no? Y una persona que podría acudir contigo es una persona, por ejemplo, que puede estar sufriendo un estado, ahora sí que de mucho estrés o emocional, no sé, por una pérdida de algún familiar o alguna pérdida, no sé, de algún trabajo, pérdida, ahora sí que de una pareja. ¿Se aplica para eso o realmente se aplica nada más para cuestiones positivas? Se aplica para todo. Existen datos de personas con todo tipo de adicciones, con todo tipo de trastornos psicológicos. Ahora tú me preguntas, ¿quién sería idealmente para esta terapia? Idealmente sería una persona que tiene una vida común, con un trabajo común, con unas actividades comunes y que no tiene grandes problemas psicológicos. Entonces, Correcto. a partir de ahí, estaríamos tomando una persona que se puede desarrollar de una manera muy, muy fuerte, muy grande, ¿no? Pero obviamente, si pues hay el caso de una señora que tuvo una experiencia en la que dentro de la experiencia se vio que estaba en un castillo y luego ella se convirtió en un águila que estaba volando por el castillo y de repente el águila se convirtió en polvo y cayó y se convirtió en cenizas, ¿no? Y para su símbolo de lo que ella le estaba pasando, ella era una adicta al cigarro, ¿no? Ok. Entonces, el convertirse en cenizas y el ver las cenizas le provocó un shock, ¿no? Y ella se dio cuenta de a dónde la estaba llevando pues esta adicción, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si uno podría resumir este tema, es como una rama donde uno puede darle un sentido un poquito diferente a la psicología convencional, ¿no? Donde se vuelve como más buscar cuál es la raíz del problema y de alguna manera darle como una terapia psicológica, pues casual, ¿no? Y en Sí. este caso entiendo yo que le das un tema que puede tener muchas vertientes, como desde el punto de vista de ventilación, de meditación, de otras herramientas no habituales en la psicología que la persona puede empezar a practicar para intentar, pues, ver en su interior, ¿no? Sí. Más o menos, algo así, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Yo siento que la psicología convencional perdió tierra hace bastante tiempo y que falla en aspectos muy, muy básicos, ¿no? La psicología, la psicoterapia normal, la convencional, el culpable es como porque tu papá te maltrató, o porque tu mamá te hizo, o porque esta persona te hizo. Entonces, vuelve otra vez al mismo juego de echarle culpas a los demás, de qué es Correcto. lo que me está pasando, ¿no? Entonces me vuelvo yo la víctima. Y entonces me han llegado personas de años de terapias normales, de terapias cognitivas, de psicoanálisis, de todo tipo de escuelas, y que ves que no hay avance, y que ves que están como quedando un círculo en redondo, ¿no? No Claro. se observan, no saben qué quiere decir la palabra psicología, porque la palabra psicología viene de psique, una antigua raíz griega. Psique quiere decir alma. Entonces, es el tratado del alma. ¿Qué es el alma? Entonces, le vamos a preguntar a los psicólogos si nos pueden decir qué es el alma. Pues es un poco difícil, ¿no? Realmente explicar qué es el alma, ¿no? Porque hay muchas conjeturas, ahora sí que desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista, no sé, científico, donde pues es una energía, ¿no? Al final de cuentas, uno piensa, es una energía y esta energía pesa tanto y hace que nos comportemos así. Y otro punto religioso, ¿no? Donde unos Sí. creemos que pues somos pues un complemento de varias cosas, ¿no? Que tienen que estar ahora sí que en equilibrio para poder funcionar. Pero Sí. bueno, sí entiendo yo que se sale un poquito de lo convencional y pues es una alternativa muy interesante porque, como tú bien platicas, le da un giro muy diferente a cosas que se han tratado de forma pues común, digamos, ¿no? Como Sí. la psicoterapia. Yo creo que aquí en el enfoque de la redefinición y lo que decía Maslow de la cuarta fuerza, de lo que viene nuevo, estamos retomando todo lo que son las psicologías de todos los tiempos. Te quería leer algunas definiciones del alma para Sí. ver si llegamos, aunque sea a un acuerdo. Perfecto, sí, me parece súper bien. Sí. Científico y de la psicoterapia. Hay un espectáculo más grande que el mar y es el cielo. Y hay uno más grande que el cielo y ese es el interior del alma.
Esto lo escribió Víctor Hugo. Otra definición muy interesante es: la intuición es el susurro del alma. En paciencia poseeréis vuestras almas, dice San Lucas en las Escrituras. A Gandhi le decían Mahatma, porque era una alma grande. Ok. Se dice que el alma es una colección de nuestras virtudes, la parte más importante de nuestra alma. Pero aquí volvemos a cuestionar a la psicología convencional y les vamos a preguntar si saben lo que son las virtudes. Porque yo el otro día estaba en una clase de catecismo de unos niños, de casualidad me tocó. Entonces yo vi cómo la maestra que impartía la clase les decía a los niños: sí, porque tienen que ser esto y tienen que ser así y tienen que ver las virtudes, y se seguía de corrido. Yo dije, momento, si las virtudes hay que definirlas y redefinirlas. Los niños con la boca abierta y yo igual, ya sabes. Entonces decíamos, las virtudes, la psicología. ¿En qué momento la psicología perdió el sentido? ¿En qué momento se nos olvidó? ¿Por qué somos psicólogos? ¿Dónde están nuestras virtudes? Y bueno, al final del día, muchas de estas cuestiones de las virtudes y las formas, ¿no? Como tú bien dices, entran en un concepto donde muchos de nosotros tenemos como una falsa creencia de que lo que pensamos siempre es lo correcto, ¿no? Y muchas de estas cuestiones están definidas, como tú bien dices, a cuestiones que hemos vivido, porque nuestros padres nos enseñaron de cierta forma de que tú tienes que hacer esto porque así se hace normalmente, o cuestiones donde, no sé, por cuestiones culturales, la mayor parte de la gente pues lo sigue haciendo así. Sí. Y de alguna manera eso nos define en muchas de las cuestiones que hacemos, y a veces eso forma nuestras propias virtudes, ¿no? Sí. Porque él sabe hacer esto porque así aprendió. Bueno, yo creo que las virtudes es algo que ha existido siempre, en todas las religiones, en todas las culturas, y yo agregaría, para inspirarnos, en todos los universos. Te voy a leer algunas de las virtudes principales. ¿Correcto? Y te voy a leer sus contrarios, que serían los egos para la psicología transpersonal. Okay. Entonces, una de las virtudes más importantes se llama la humildad. El ser humilde y el reconocer qué somos, para qué nacimos, a dónde vamos. Eso podría ser humildad. Correcto. Lo opuesto de la humildad sería la soberbia. El creernos que somos más que alguien, el creernos que podemos más que las demás personas, Una cosa es la visión de nosotros mismos como personas, y otra cosa es el creernos algo que es equivocado. Claro, que es algo muy común. Y eso es un falso diagnóstico. Tú como un doctor, y que eres un doctor de muy buen diagnóstico, eso es humildad, ¿no? Dar un buen diagnóstico es humildad, porque ya lo investigué, porque ya te hice las radiografías, porque ya te hice todos los estudios necesarios, y sinceramente te puedo decir cuál es tu diagnóstico. ¿Sí me explico? Sí. Eso es humildad. Lo opuesto sería: no, yo como tengo el ojo del gran doctor, yo solo viéndote ya te puedo decir, y vas a ver, eso es soberbia. Generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia. Lo opuesto de la humildad es la soberbia, lo opuesto de la generosidad es la avaricia, lo opuesto de la castidad es la lujuria, lo opuesto de la paciencia es la ira, lo opuesto de la templanza es la gula, y lo opuesto de la diligencia es la pereza. ¿Qué es lo opuesto? Se llama ego. Eso es yo creo que es uno de los términos que no se han terminado de comprender, tal vez a nivel público, ¿no? Los psicólogos sí saben, ¿no? Sí, sí. Es que es tu ego, es que eres una persona que tiene mucho ego, ¿no? Yo creo que acabas de tocar unas fibras ahora sí que muy sensibles, porque muchas de estas cuestiones de las virtudes que has comentado hablan de cuando una persona tiene ahora sí que esta conciencia para determinar qué virtudes son las que realmente tengo, sí, o las que no tengo, o cuáles son mis opuestos y cómo mi vida rige en base a lo negativo o a lo positivo, ¿no? Sí. Y bueno, yo en mi práctica diaria te puedo decir que muchas de las cuestiones que nosotros a veces estamos diagnosticando, como bien platicaste, siempre yo refuerzo con un tema de una energía, darle a la persona una energía o una forma de decir las cosas donde la persona pueda entender muy bien, pueda de alguna manera sentirse tranquila con lo que le están diciendo, y de alguna manera esa energía de tranquilidad exponerla o potenciarla hacia otras personas que lo rodean, porque al final de cuentas de eso se trata un poco la vida, ¿no? De dar esa energía
de que las personas puedan transmitir algo positivo a través de ti, de algo que te aprendí, algo que platicamos, algo que escuchamos en esta plática, porque al final de cuentas es la manera en la cual podemos trascender, ¿no? Y podemos Totalmente. estar muy conectados. Y algo que me parece muy importante comentar es que yo creo que como muchas veces se ha escrito o dicho, todos estamos conectados. O sea, desde la persona que nos ayuda en nuestras casas, desde la persona que vamos a visitar a la iglesia cuando vamos, o desde la persona que le compramos algún producto, todos estamos conectados y todos de alguna manera vibramos o emanamos una energía, ¿no? Al atender a alguien, al platicar con una persona. Tenemos que tener esa conciencia, que es algo que estás ahorita así que exponiéndonos, de tener esas virtudes de decir, bueno, hay que ser de repente humildes, hay que de repente ser un poquito, no sé, tener un buen sentido. Y algo que me parece muy interesante, en algún libro lo habré leído, es que los pensamientos son núcleos de energía muy poderosos. O sea, una persona puede tener, no sé, 60,000, 70,000 pensamientos al día negativos y vivir con ese pensamiento negativo todo el tiempo. Y de alguna manera esos pensamientos negativos hacen su vida el día a día y muchos de esos pensamientos nunca suceden. Y es un pensamiento que desgasta tiempo y energía. Y al final del día, pues uno no se proyecta o no va a otro estado de conciencia o no puede ser la persona que pudiera ser porque lo empieza a invadir cosas negativas, ¿no? Entonces, al final del día, el tema de los núcleos, del pensamiento, de cómo puedo yo levantarme y hacer algunos ejercicios, decir, pues soy el mejor, estoy tranquilo, estoy contento, tengo trabajo, no estoy enfermo, vamos a trabajar todos, vamos a intentar que esto sea un mejor país, un mejor gobierno, o sea, yo creo que es todos. Porque, como tú dices, es culpa del gobierno, es culpa de mi papá, es culpa de tal persona. Yo creo que ahí arranca un poquito este análisis de la terapia, ¿no? Transpersonal, de cómo levantar un poco la conciencia y decir, vamos a ser positivos, vamos a hacer que ese núcleo de energía repercuta en otras personas. Totalmente. Y creo que has tocado un punto muy importante porque la psicología convencional perdió de vista, creo que los puntos básicos, ¿no? ¿Qué son estos? La psicología convencional no te estudia los egos, no sabe realmente definirlos, no sabe cómo superarlos y por supuesto las virtudes tampoco las desarrolla. Entonces, volvemos a tu pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia tendría la transpersonal? Y yo creo que una de las principales es esta, ¿no? O sea, la psicología convencional está estudiando cómo curar los diferentes trastornos de las personas, las enfermedades y todo. ¿Y cuál es la diferencia de la transpersonal? La transpersonal ve al hombre como en todo lo que pudiera llegar a ser, en todo lo que pudiera su desarrollo llegar a ser, con su autoobservación y con su autoconciencia, ¿no? Tomando conciencia de todo esto y no diciendo lo que dice ahora la psicología, que no es que el ego tenemos que hacerlo parte de nosotros mismos, hay que abrazar a nuestro ego, el ego se tiene que convertir en... Por supuesto que no, el ego es algo que es como el virus que se metió en el software de nuestra conciencia y que tenemos que aniquilarlo. Y así está atestiguado en todos los mitos y leyendas antiguos, desde que Perseo mata a Medusa y le corta la cabeza, hasta que Hércules le corta las cabezas a la hidra de Lerna, ¿no? Entonces, ahora quieren decir que Caperucita se haga amiga del ¿De lobo? lobo y que todos bien y que todos estamos bien y que todo movimiento. Eso es completamente falso. Sí. Así está la psicología de este tiempo, ¿no? Bueno, y bueno, ahorita que estás comentando eso de cómo van cambiando las perspectivas, yo creo que, no sé, en el tema de las personas que estamos ahorita criando o educando, como son los niños, están teniendo un reflejo o un impacto psicológico muy indirecto con las redes sociales, con el tema de lo que la poca paciencia ante las cosas. No hay internet, no hay, o sea, cosas que son totalmente fuera de lo que una persona debe llevarlo para ser una persona completa, ¿no? Que al final de Sí. cuentas muchos de nosotros complementamos un tema ahora sí que del cuerpo, un tema de la mente, un tema del espíritu o el alma que hemos platicado. Y pues al final de cuentas una de las cosas más fuertes o más valiosas es lo que está en la mente.
cómo cultivar ese jardín, digamos que ahora sí que virgencito, blanquito, bonito, perfecto, donde hay puras ramitas bonitas, florecitas, que es donde están los niños, que es la felicidad eterna y el juego. Y Sí. cómo de repente empiezan a caer del vecino o de los vecinos ciertas cosas a nuestro jardín como basura, como cuestiones de una fotografía de algo impactante, y esas cosas que van entrando al jardín de ese maravilloso mundo de la mente van contaminando. Y si uno ve, ahora sí que desde el punto de vista observador, ve ese jardín, y ese jardín ya no están las florecitas que veíamos antes. Y no es por tener flores todo el tiempo, sino simplemente reconocer que no nos tenemos que llenar tanto de basura emocional nosotros como adultos, ni tampoco permitir que los niños tengan ahora sí que ese basurero mental donde uno a veces ya no piensa, sino que busca que le digan qué pensar y cómo hacer, cómo vestir, cómo tienes que comportarte con tus papás o comportarte con cierto tipo de gente. Y se ha perdido un poco la esencia de la gente para lo que platicamos desde un inicio, la sencillez, la humildad de reconocernos y saber que somos seres humanos, saber que somos personas que estamos dispuestos a cambiar algunas cosas que están mal, que si nos dimos cuenta muy tarde, nunca va a ser tarde, y al final de cuentas llenar de esa energía o esos pensamientos muy positivos para que todos los días nos tengamos que levantar y ante las dificultades y los problemas, porque hasta las personas que salen en la tele y las personas que parece que tienen una vida perfecta, realmente no es así. O sea, realmente todos tenemos nuestros conflictos personales, nuestros conflictos, ahora sí que mentales, nuestras inseguridades, nuestros fuertes. Entonces, eso es una batalla de todos los días. ¿Por qué a mí me tocó ser chaparrito? ¿Por qué a mí me tocó ser de tal manera? ¿Por qué me tocó tener, no sé, una mano más corta? ¿O por qué tengo una dificultad económica? Y esas inseguridades se impregnan en la persona, y es lo que tú das al público, y al final de cuentas eso impacta en que te contraten en un trabajo, en que te vaya bien en un trabajo, que tu familia te aprecie, te reconozca. Y bueno, y al final del día yo creo que de esto se trata mucho ahora sí que la terapia transpersonal que me estás haciendo, ¿no? Y que Sí. estamos compartiendo con el público, de cómo buscar en nuestro interior, ¿no? Estas formas de pensar y cómo decir esto está correcto, esto no está bien, y dejar un poquito a un lado el celular de repente. Y por ahí alguien platicaba que debemos de practicar cuando menos una hora en hacer algo que nos llene, ahora sí que de energía, o que nos satisfaga en algún punto, pero de forma positiva, porque muchas personas olvidamos ese momento donde estamos tranquilos, en silencio, que a veces se despierta en la mañana y uno empieza a recordar mis pendientes, y a veces debe, más que ser de pendientes, intentar preparar el cuerpo y la mente para decir a qué me voy a enfrentar y vamos con todo. Totalmente, totalmente es así. Yo creo que desde el punto de vista en el que encontremos, primero que nada, un punto de paz. Porque si las personas partimos de un punto de paz a otro punto, vamos a llegar bien y vamos a llegar desde donde salimos. Si ya desde el principio estamos empezando mal, y como dijiste, además del día, ¿no? Pues vamos a llegar en guerra al otro punto. Claro, No podemos empezar en guerra porque vamos a terminar en guerra. Y iba a ser una mira cómo está guerra. el mundo, Sí, ¿no? sí, O totalmente. sea, es terrible. Totalmente. Tenemos que empezar en paz. Tenemos que buscar un punto de paz. Dejar de estar jugando tanto con la química, dejar de estar mandándole a las personas que la psiquiatría deje de mandar tantas pastillas, tantas exceso de drogas para querer equilibrar algo que ellos mismos no entienden y que ellos mismos no pueden solucionar, ¿no? Sí, y fíjate que muchos de estos temas, a veces cuando las personas se inmersan, se meten en tantos sus problemas, ven la vida ya muy negativa, sé que no todos tenemos una vida perfecta, recurren a veces a las drogas Total. para intentar bloquear Claro, no, esa. están recurriendo miles de Y hay personas, ¿no? ahorita ciudades, por ejemplo en Estados Unidos, que la gente está ahora sí que destrozada, y eso a la vez Sí, repercute en la cuestión de la comunidad, y hay ciudades en Estados Unidos, por ejemplo, que ya no quieren ir porque la mayor parte de la gente está zombie, o son las personas que están pues, con un estado de conciencia muy alterado estos medicamentos o estas sustancias que se van encontrando en la calle y se están como el fentanilo, ¿no? Que es una de las cosas que en la radio o en la tele están sí, continuamente, hey, cuidado, cuidado, cuidado.
no es tu amigo, te va a destruir, ¿no? Y yo creo que se apoya un poco en esto igual. En todas las químicas y desgraciadamente por el egoísmo de la humanidad, pues también las naturales, ¿no? Las que se dicen que son Más natural. más naturales, porque pues tú me preguntarás, bueno, la psicología transpersonal que se utilizaba en la antigüedad, por ejemplo, en Siberia, por los druidas, era un hongo que se llamaba Amanita muscaria, que es un hongo que es rojo con unas bolitas blancas, ¿no? Y ese hongo genera un estado alterado de conciencia. En el sur de América lo usaban los incas, utilizaban una bebida que se llama la ayahuasca y que también generaba un estado alterado de conciencia, y los maracames de los huicholes utilizaban el peyote. Todas estas plantas originalmente son sagradas y generan realmente un estado alterado de conciencia, pero en este momento de la humanidad son peligrosas y han caído en un estado de degradación. Y además están siendo utilizadas egoístamente Sí, claro. y como de una manera, le dicen recreativa. ¿Me entiendes? Y los que no la ponen como recreativa, se dicen que son chamanes porque estuvieron 3 días en la selva y te la están dando y te están cobrando y te están tocando unos instrumentos. Es muy peligroso, tengan mucho cuidado, no le entren a nada de eso, porque yo te lo digo a ti que eres doctor. Cuando se abre un cuerpo en una clínica, todo lo de alrededor está en un nivel de antiséptico, ¿no? Sí. Pero lo mismo pasa en una terapia transpersonal. Cuando una persona está acostada y tiene un estado de frecuencia transpersonal diferente, su alma, su ser está abierto. Pueden pasar todo tipo de traumas y puede pasar todo tipo de cosas negativas. Correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, claro, de buscar a la persona adecuada que tenga de alguna manera el enfoque, pues ahora sí que para hacer la labor de entrar en la mente, que es algo súper delicado, ¿no? Muy delicado. Muy delicado, porque eso te puede destruir ahora sí que Sí. modificando a veces la manera en la cual uno piensa. Oye, déjame platicarte y preguntarte algo que me pareció muy interesante en el currículum. Claro que sí. Y es algo que yo creo que, así como tú comentaste lo occidental y lo oriental, yo estoy muy a favor muchas personas me han dicho, doctor, ¿qué piensa usted de las agujitas, la función de las agujitas, la acupuntura para tal tratamiento, los imanes? Y muchas personas recurren a muchos métodos para intentar resolver un problema, a veces psicológico o un problema físico. Y yo soy de la idea, la verdad, yo a pesar de que soy un médico y tiene una medicina tradicional, yo soy las personas que dice que la cultura oriental tiene muchísimo tiempo y de alguna manera existe porque las cosas se han estudiado, porque se han practicado y porque han mostrado algún grado de efectividad en algo. Sí. No podemos ser nosotros, ahora sí que jueces, decir esto funciona y eso no. Cuando nunca lo hemos practicado, no tenemos la cultura o no tenemos la experiencia. Y yo siempre digo, si a alguna persona le funciona algo alternativo, ¿por qué no? O sea, no estamos peleados. Yo creo que la cuestión occidental no debe estar peleada y de hecho muchos hospitales en Japón y cosas de estas tienen dentro de su manera de tratar a las personas una parte de la medicina tradicional y le agregan cuestiones a veces de nutrición para intentar modificar o alcalinizar el cuerpo y cosas de estas. Para evitar que el tumor crezca o de alguna manera tenga un estado más saludable el cuerpo para defenderse. Y en algunas ocasiones le meten algunas terapias, ahora sí que de otros puntos como puede ser la acupuntura, como puede ser, no sé, hay tantas cosas que existen que yo no estoy peleado con eso y de alguna manera en algún punto pues funciona, ¿no? Y de alguna manera esto viene a la pregunta de, veo que tienes un máster en el sistema Reiki, ¿no? Que es un tema oriental, ¿no? Sí. Háblanos un poco de esto, que me parece muy Bien. interesante. Realmente el sistema Reiki es un sistema en el que hay una imposición de manos y que lo descubrió Usui, que era un monje oriental. Quería buscar una forma de ayudar a las personas y descubrió que tenía un poder en sus manos y que a personas que estaban y que vivían en la calle les imponían las manos y mejoraban en muchos aspectos su vida, sus dolencias y lo que les pasaba, ¿no? Entonces desarrolló este sistema que es el sistema Usui de Reiki. Un servidor, yo cuando estuve viviendo en España, me gustó mucho, me llamó mucho la atención y tenía unas amigas que lo practicaban
y que representan a la Asociación Nacional Española de Reiki. Entonces tuve la oportunidad de irlo, de estudiarlo y de ejercerlo muy poco tiempo. O sea, no te puedo hablar de grandes experiencias que yo tenga en el sistema Reiki, pero sí a través de ellas y a través de estos grupos, sí, ¿no? Realmente el sistema Reiki es un sistema que está en la humanidad. Cuando tú te caes y eres niño y te golpeas la rodilla, tu mamá te pone la mano, ¿no? Te pone la mano, o te golpeas acá y te pones la mano aquí. Realmente la mano Bueno, tiene... aquí en Mérida utilizaban la famosa china y y te te golpeabas pone- y te ponían tu china. Sí, siempre hay un reflejo de llevar la mano al dolor, ¿no? Correcto. Y de que la mano hace como que se equilibre una fuerza. Correcto. Realmente ahora, con la fotografía Kirlian, se sabe que la mano tiene una energía, ¿no? Y que cada dedo de la mano, y cuando ponemos mudras, la energía sale de diferentes formas, ¿no? Correcto. Entonces hay una base Cuando dices mudras, ¿a qué te refieres? a las A posturas las de la... posiciones que a veces se ven ahí Sí, que es sí. como el monjecito que está así, ¿no? Sí. En una posición. Sí, estos mudras sirven y se hacen diferentes tipos de test. En kinesiología se pueden demostrar y comprobar, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras manos están equilibrando y así como dijiste de la acupuntura, hay puntos de acupuntura muy importantes que terminan en cada uno de los dedos, ¿no? También. Esto es algo que yo creo que debemos de implementar o de alguna manera capturar ciertas ideas y ahora sí que culturizarnos, así como las personas de Oriente están aprendiendo todos inglés, ahora sí, sí o sí. Pero al final de cuentas, en este tema de las cuestiones personales, la introspección y el bien ser, yo creo que tenemos que cultivar, culturizarnos en ciertas cuestiones ahora sí que orientales que nos dejan muchísimo. O sea, nos dejan muchísimo y ahorita has platicado algunas de ellas. Y ahorita que platicabas el tema de las manos y la manera de proteger y dar energía, si muchas personas han visto hasta Karate Kid, se dan cuenta que cuando se lastimó este chavo del dedo, enseguida ponía la mano y empezaba a los calores, ¿no? Y dar cierta energía para curar. Y yo creo que esto es algo que viene ahora sí que de muchísimo tiempo. Bueno, fuera de este tema, en la cuestión de la terapia transpersonal, por ahí vi algo de la numerología que también manejas, de la kinesiología. ¿Cómo entra esto a tu ramo? ¿Cómo alimenta tu terapia en estas cosas que tú has aprendido? Porque se entiende que todo lo que uno aprende va alimentando de alguna manera algo, ¿no? Todo te enriquece. Hay que estudiar, hay que buscar. Yo creo que una de las bases, ya leímos los 7 egos principales, ¿no? Sí. Y yo creo que una de las bases para salir de esa oscuridad y de ese virus que es el ego en el ser humano es estudiar, buscar la verdad, porque la ignorancia es donde vive el ego. Sí, totalmente. O sea, en esa parte que describe Jung en su libro de lo que es la sombra del ser humano, en esa parte se esconde nuestra parte egoica, ¿no? Ahí es donde se metió este virus, ¿no? Y fíjate que ahorita que comentaste a Jung, que es una persona de la psicología, por ahí leí en alguna ocasión que Jung, entre sus escritos, como muchos psicólogos, escribía de que el que mira afuera, pues despierta la imaginación, pero el que mira hacia adentro, despierta. O sea, como que viene la transformación cuando una persona realmente se conoce, realmente conoce los límites, realmente quiere crecer como persona y reconoce que tiene errores. Y ahora sí, como el experimento del observador, se da cuenta hasta qué punto uno está avanzando en un sentido correcto en la vida con los demás, en la vida con su familia o consigo mismo, y en qué punto uno quiere mejorar o ser una mejor persona. Entonces, en este punto yo creo que el interiorismo y las cuestiones de verte hasta a ti mismo, pues despierta ese estado de conciencia de ser una mejor persona para el mundo. Y ese es, y como dirían por allá, aunque tú seas bueno en tu metro cuadrado, esa es la diferencia que puede cambiar las cosas. Hay una antigua adagio que también decía que la persona que conoce las debilidades de los demás tiene grados de poder, pero la persona que conoce sus propias debilidades es una persona muy poderosa. Lo que acabas de decir, mirar hacia adentro, ¿no? Arriba del oráculo de Delfos, en la antigüedad, había una sentencia que decía, hombre, conócete a ti mismo. Sí, muy famosa, muy famosa. Muy famosa. Entonces, realmente en el conocernos a nosotros, investigarnos a nosotros, y como dijimos hace un rato,
autoobservarnos. En la psicología transpersonal hay varios ejercicios para autoobservarnos, para en diferentes partes de nuestra vida observarnos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Estoy aquí? ¿No estoy acá? Porque llegamos a estar en un grado de robot psicológico que es muy profundo. Explotamos en nuestra ira, nos gritan, gritamos. Nos hacen, hacemos. Me pegas, te pego. O sea, Se ha vuelto mucho así, se ha vuelto mucho estamos así. inmersos en un sueño de egoico muy profundo. En la India dicen que estamos en la edad de hierro, en el Kali Yuga. La humanidad ha pasado por edad de oro, por edad de plata, por diferentes edades, ¿no? Estamos en la peor de todas, la del hierro. La del hierro. Y hay un futuro bueno al final de este tema. Pues sí, por supuesto, por supuesto. Porque muchas personas dicen, bueno, estamos en un punto donde la tecnología nos está ahora sí que abarcando, la individualidad se está perdiendo, lo más importante que es el ser humano se empieza a dispersar ya en tantas cosas que al final de cuentas pareciera, ¿no?, que vamos a entrar a una nueva era digital donde las reglas van a cambiar, donde las leyes van a cambiar, donde las personas con las que nos podemos enamorar de repente va a ser una computadora o una máquina o alguien que satisfaga nuestros deseos personales. Entonces pareciera que el futuro es un poco sombrío, donde pudiera no ser lo que uno espera, ¿no?, como antes de la vida tranquila, la vida perfecta, y cada vez son más cosas que tenemos que procesar. 10,000 mensajes al día de WhatsApp, 10,000 mensajes, 10,000 correos, 10,000 cosas en las que estoy metido, y pareciera que estamos perdiendo esa individualidad, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú? Totalmente, totalmente. Yo creo que el mundo puede ser que parezca hasta cierto punto que avance, pero parece una ilusión, ¿no? En la medida de que no nos observemos y que no sepamos quiénes somos o que no tengamos paz, no podemos hacer la paz del mundo. Entonces, pues no hay avance. Pareciera que tecnológicamente sí, pero no hay. Entonces esas personas que dicen, el mundo va a avanzar, o mi vida está avanzando, o todo va a avanzar, nada va a avanzar si no lo hacemos avanzar. Oye, y en este tema, muchas personas, digo, ahorita creo que entra un poquito en esa herramienta, ¿no?, que muchas personas, que es la meditación. Sí. Muchas personas, yo medito, ahora sí que personas que tienen mucho ajetreo, meditan. ¿Y cómo aprender a meditar? ¿Cómo iniciar en esto? Porque creo que yo recuerdo que alguna vez habré conocido a una persona de origen hindú y él me decía, todos los días me levanto a las 5 de la mañana a meditar, a orar o meditar o una cosa de 5 a 6. Y decía, ¿cómo es posible? O sea, una persona occidental, a menos que vaya a hacer un ejercicio en la mañana o algo así, es muy difícil, ¿no? Pero Sí. ¿tú cómo piensas que podría una persona iniciarse en la meditación? ¿Cómo encontrar la manera de poder aprender? Porque al final de cuentas eso es algo donde uno empieza al inicio del día pensando qué tengo que hacer, cómo voy a hacer, qué le voy a decir. Y es parte de la meditación, pero cómo uno concentra esa energía o concentra ese pensamiento, cómo iniciar. Bien, yo creo que una de las principales fórmulas es a la autoobservación. Hay una técnica en la psicología transpersonal que se llama la clave de sol, que es sujeto, objeto y lugar. El sujeto soy yo, el objeto es qué estoy haciendo y el lugar es donde estoy. Entonces, cada vez que te acuerdes en el día, tienes que decir, soy, por ejemplo, ahora mismo, soy Eric, soy la conciencia, estoy en una entrevista y estoy en el diario Novedades. Después llegas a tu casa, soy la conciencia, estoy entrando a mi casa, estoy abriendo la puerta. Y así, conforme vaya pasando el día, y cuando pase mucho tiempo que tú vayas haciendo este ejercicio, vas a empezar a darte cuenta de qué es lo que estabas haciendo. ¿Me entiendes? Porque de repente estamos soñando y no sabemos que estamos soñando. O estamos en un lugar y no sabemos si es verdad o no es verdad. Estamos vuelvo a decirte, en un robot, ¿no? Técnicas de meditación hay miles. Podemos buscarlas y las vamos a encontrar. Vamos, hay que buscarlas. Sí, ahí se aplica el Sí. Lo dije o lo pensé. Exactamente. Pero bueno, sí es, yo creo que sí hay que adoptar ciertas maneras, ciertas culturas, ahora sí que formas de ver la vida, porque yo creo que lo más importante al final de la historia, al final del capítulo, al final del libro, al final de la película de nuestra vida, es una palabra que es buscar la felicidad. Exacto. Y la felicidad, todos queremos ser todos felices. queremos ser felices de alguna manera, a nuestra manera, ¿no? Entonces no hay razas, no hay culturas, no hay nada. Hay seres humanos.
Todos somos iguales y todas las culturas siempre han dicho lo mismo. La Santísima Trinidad de los cristianos está en la India. La misma Madre Divina de Egipto, Isis, está también en China, está Kuan Yin. Y también está en Francia, se llama Lourdes. Sí, ¿Ya me claro. entendiste? Entonces, estamos peleados como seres humanos y ya, o sea, no hay avance. Esas personas que dicen, es que yo tomo esta droga o tomo y es que esta droga me lleva a un estado superior. Si las personas, por ejemplo, si la marihuana hiciera que la gente evolucionara y se iluminara, el mundo estaría iluminado. Por supuesto. No hay No. avance. ¿Ya me entendiste? Lo que realmente nos daría un avance como seres humanos es tener la humildad y la sencillez de reconocer que todos somos iguales. Para empezar. Para empezar. O sea, mi bandera no es mejor que la tuya. Mi país no es mejor que el tuyo. Todas las madres, la madre de un chino quiere a su hijo y lo ama como lo ama una argentina a su hijo, o como la ama, porque es el amor de madre. Pero hubo un altercado en la ciudad de Guadalajara porque hicieron una estatua muy bella, tengo que decirlo, que es Tonantzin, nuestra madre, y Guadalupe, lo que la interpreta en los nuevos tiempos. Y ahí está la gente quejándose que cómo se atreven, que no es la misma. Sí, y le buscan todo, un pero a todo. Claro. O sea, entonces, nunca vas a poder tener a la gente tranquila ni contenta porque siempre hay un pero. ¿Qué pasa? ¿Que mi mamá es mejor que la tuya? ¿Que tu abuelita es mejor que la mía? ¿Que mi bandera es mejor que la tuya? ¿No? Entonces, ¿dónde está la evolución grande de nosotros, los seres humanos? Yo creo que este tema y muchos otros hay que sembrarlos dentro de lo que cabe las personas sensatas que estamos haciendo una introspección personal de mejorar. Sí. Y pues en nuestros niños, que de alguna manera son el futuro de la vida, de los gobiernos, de los países, de las ciudades, porque las maneras de poder combatir una guerra y poder combatir muchas cosas probablemente no sea ahorita, sino es sembrando en esos niños, en esas personas que van a crecer y que tengan ese jardín que le platicamos lo más sano posible, lo más limpiecito posible, porque ellos van a ser adultos y ellos van a ser los que van a dirigir muchas cosas. Y yo creo que es parte fundamental. Y pues para terminar, doctor Gabriel, algunas recomendaciones a la gente, cómo pueden cambiar su perspectiva, algunas recomendaciones sencillas para que todos podamos llevar a cabo en el día a día, así como tú comentaste, qué hice, quién soy, dónde estoy, en dónde estoy parado. ¿Alguna recomendación que les puedas hacer para que puedan hacer su vida mejor todos los días? Bien. Yo siento que lo que les puedo dejar, que es algo que es muy básico, la definición de lo que son las virtudes y la definición de lo que son los egos. Creo que hay mucha desinformación. No sabemos qué es ego, no sabemos qué es virtud. Las voy a volver a leer. Si me das, sí, por supuesto. ¿No? Es el mensaje final. Es el mensaje final y creo que el principal, observémoslas, busquemos nuestro camino, busquemos nuestra alma. En la ignorancia, en esa oscuridad, es donde se esconde realmente nuestro ego y es el que guarda las virtudes. Cuando nosotros nos liberamos de un ego, automáticamente se despierta la virtud. Es como un efecto de la luz y la sombra. No se pueden convivir la luz y la sombra. O es luz o es sombra. Sí. Los egos es la soberbia y su virtud es la humildad. El ego es la avaricia y su virtud es la generosidad. El ego es la lujuria y su virtud es la castidad. El ego es la ira y su virtud es la paciencia. El ego es la gula y todos los estados de gula. No solo es comer, también es no llenarme de juegos, de comprar, de todo. Y la templanza sería la virtud. El ego es la envidia y su virtud es la caridad. El ego es la pereza y su virtud es la diligencia. Muchas gracias. Yo creo que muchísimas gracias. La verdad es que es algo muy profundo en todo esto que nos acabas de comentar y yo creo que debemos de analizar y yo creo que para rematar al final del tema es que todo esto nos va a llevar al último punto, que es lo que todos queremos, que es ser felices, que nuestros familiares sean felices y estar bien con nosotros mismos. Pues muchas gracias y espero verlos a la próxima. Hasta luego.